Saludos, queridos hermanos. Me encuentro aquí hoy en este salón dedicado a Óscar Arnulfo, San Óscar Arnulfo Romero, el gran santo de América, el gran santo obispo salvadoreño, pero de la Iglesia Universal una vez canonizado, ¿verdad? Del cual también soy devoto de San Óscar Arnulfo. Es un gusto poder estar aquí al pie de su cuadro, de su imagen, ¿verdad? Porque estaba asistiendo a un matrimonio aquí en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Aprovecho para saludar a todos los fieles que vienen aquí a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y como veía que el tiempo ya premiaba y no me iba a quedar tiempo de poder grabarles el programa para este domingo, entonces aproveché a hacerlo aquí. Por eso me ven en otro lugar. Bien, y nos estamos entonces preparando para celebrar esta gran solemnidad de Pentecostés. E iniciemos rapidito con este nombre, Pentecostés. Miren, la fiesta de Pentecostés en el pueblo judío, en el Antiguo Testamento, en el pueblo hebreo, digamos que tiene dos connotaciones, dos significados. Por un lado, se trata del pueblo judío celebraba los 50 días después de la Pascua, de la Pesaj, celebraba entonces la entrega de Dios, que le entregaba la Torá a Moisés, que le entregaba la ley a Moisés en el monte Sinaí. Pero también ese era uno de los significados de la celebración de Pentecostés, que no se llamaba exactamente Pentecostés, pero sabemos que Penta es 50, y como eran 50 días después de la Pascua, igualmente en estas mismas fechas el pueblo de Israel estaba celebrando la fiesta de las cosechas, de tal manera que Pentecostés judío tenía también ese significado de agradecimiento, de dar gracias a Dios por los primeros frutos recibidos de las cosechas. Y se celebraba también precisamente 50 días después de Pascua, de la Pesaj. Muy bien. Entonces, esta era una de las fiestas, de las tres fiestas en las que el pueblo de Israel peregrinaba a Jerusalén. El texto, porque ya vamos a ir directamente, que a propósito, desde el punto de vista litúrgico, nuestra fiesta, sabemos que tiene vigilia, una vigilia el día sábado, la primera víspera, que se llama la vigilia, para celebrar el domingo de Pentecostés, y tiene sus propias lecturas, la vigilia. Y la misa del día, que sería la del domingo, igual tiene sus propias lecturas, y se propone toda una riqueza de lectura del Antiguo Testamento que la Santa Madre Iglesia nos propone para leer en estos días santos, en estos días festivos. Yo voy a hacer referencia pues a uno de los textos del Antiguo Testamento, del libro del Génesis, en el que se nos narra el relato de la Torre de Babel. Ahí verán ustedes por qué. Y voy a hacer lectura de una parte de la primera lectura que se propone para todos los tres ciclos, para el ciclo A, para el ciclo B y para el ciclo C, como primera lectura el día domingo, que es el relato de la fiesta de Pentecostés en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes de leerle, hago un pequeño contextualizo un poco este texto del capítulo 2. ¿Qué hay en el capítulo 1? ¿Qué es lo que ha ocurrido antes? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos, al inicio, Jesús se despide de sus apóstoles y asciende, que fue la fiesta de la Ascensión, la solemnidad de la Ascensión, que celebramos el domingo pasado. Muy bien. Y recuerden que él mismo les pide a sus discípulos que no se aparten de Jerusalén. Es más, les da la recomendación y les pide que vayan a Jerusalén, porque ahí van a recibir el Espíritu, que van a recibir, dice, ese poder que los va a capacitar, que los va a llenar de poder para poder emprender ahora la misión que le corresponde a la iglesia. Perfecto. Pero es en ese detalle donde quiero centrarme exactamente. ¿Por qué? Porque entonces los apóstoles, obedeciendo el mandato del Señor, se van a Jerusalén, y en el mismo capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice quiénes estaban reunidos ahí. Dice que se reunieron en una casa, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Estaba reunida María, ahí estaba María, estaban también, dice, otras mujeres, estaban los apóstoles. Ya se había elegido
a Matías, que entró como sucesor de Judas, y habían también otros laicos, otras personas, más o menos pues un grupo considerable de personas que estaban en aquel lugar esperando al Espíritu Santo. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque es como que está la iglesia plenamente ahí. Es la iglesia la que está, el nuevo pueblo de Israel, la nueva Jerusalén, que recibe ya no la Torá, sino que recibe la fuerza del Espíritu Santo para iniciar su misión en el mundo. Perfecto. Dicho esto, ahora sí paso a la lectura de los Hechos de los Apóstoles para que podamos comentar esta solemnidad y disfrutar la riqueza textual, la riqueza de los textos litúrgicos y de la vivencia de la parte espiritual de esta celebración tan significativa y tan importante en nuestra vida como es la venida del Espíritu Santo. Dice entonces Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Ya dije quiénes eran estos todos. Es la iglesia la que está ahí. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, viento, ruaj, en hebreo, ruaj, viento, aire, soplo, neuma en griego, ¿verdad? Un viento fuerte, resonó, dice, en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Me quedo ahí, ¿verdad? Me quedo ahí. Excelente. Tenemos entonces dos imágenes, dos signos del Espíritu Santo aquí. Una que ya mencioné, que es la del viento, el ruaj, que significa soplo, espíritu, aire, y la de la lengua de fuego. ¿Por qué lengua de fuego? ¿Por qué este fuego en forma de lengua posándose sobre la cabeza? Bueno, recuerden que aquellos apóstoles que estaban reunidos, de hecho el texto del Evangelio que se lee en la vigilia y que se lee en algunas de las misas de Pentecostés que se van a leer en estos días, es el texto que también se leyó el segundo domingo de Pascua, en el que se encontraban los discípulos. Recuerdan que ellos se encontraban reunidos en una casa, dice, a puerta cerrada, por miedo. Pues bueno, ahí apareció Jesús y sopló sobre ellos. Perfecto, ese soplo es precisamente el aire, el viento. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquellos apóstoles que eran temerosos, que estaban llenos de temor, llenos de miedo, ahora, con ese signo maravilloso de la lengua de fuego posada sobre su cabeza y el recibir ese Espíritu Santo, la fuerza, la unción de ese Espíritu, son transformados ahora en hombres valientes, hombres dispuestos a dar la vida por el Señor, porque es hasta ese momento que lograron comprender todo el misterio de nuestro Señor. Es hasta que reciben el Espíritu Santo que aquellas ideas que ellos tenían ahora bajan al corazón y transforma a estos hombres temerosos en grandes misioneros, en apóstoles, en enviados a misionar por todo este mundo conocido en ese entonces. Y hasta nuestros días, ¿verdad? Que la iglesia sigue llevando el evangelio a todos los confines. Pero sin esa fuerza del Espíritu, la iglesia no podría realizar la evangelización. Perfecto. Dicho esto, vámonos a la lengua. ¿Por qué lengua? ¿Por qué lengua extranjera? ¿Por qué todos entendían, a pesar de que provenían, dice, de muchas regiones, como era una fiesta que se celebraba en Jerusalén? Recuerden que lo dije al inicio,
Habían muchos judíos que venían de muchos lugares y hablaban distintas lenguas, ¿verdad? Pues estos judíos escuchaban y entendían, se entendían con los apóstoles porque le escuchaban hablar en todas las lenguas que estaban ahí, representadas en los judíos provenientes de todas las naciones. Entonces, esto nos evoca el pasaje precisamente en el que más bien lo que había era confusión, y que es el texto de la Torre de Babel, en el capítulo del Génesis, capítulo 11, ¿verdad? Que dice, toda la tierra hablaba una sola lengua, estaban unidos, pero como el hombre decidió por sus propios medios querer ir al cielo y de esa manera manifestar que él podía salvarse a sí mismo con la tecnología, construir una torre, ya no necesito a Dios porque tengo la tecnología, tengo mi inteligencia humana, y con mi inteligencia humana y la tecnología yo no necesito a nadie para ir al cielo, para salvarme a mí mismo. Yo soy mi propio salvador. Pues bien, ese hombre lleno de soberbia, de avaricia, de codicia, de orgullo, de prepotencia, es confundido. Por eso Babel significa confusión. Y la humanidad se tuvo que separar, se dispersaron. La humanidad se dividió por el mismo orgullo humano de sentirse todopoderoso, de sentirse su propio Dios, y hizo entonces que se separaran las naciones. Ahora vemos que provenientes de todas las naciones están entendiéndose con esta lengua del Espíritu. Pero ¿qué lenguaje era este? ¿Qué lengua es? Bueno, mis hermanos, para poder responder qué lengua es esta que une y qué lengua es esta que puede transformar toda la tierra y renovar la humanidad, necesitamos conocer quién es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es otro que el amor del Padre y del Hijo. El Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre, y ese amor del Padre y del Hijo al Padre, ese amor es persona. El amor es persona. Y es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Perfecto. Entonces, ¿qué lengua es esta que une a la humanidad? ¿Qué puede hacer que personas que tienen distintas maneras de pensar, que personas que tienen distinto lenguaje por las naciones donde nacieron, que tiene distintas culturas, que tiene distintas manifestaciones propias de cada región, puedan unirse? Es la lengua del amor. El Espíritu Santo es amor. El amor es la lengua universal. El amor es el lenguaje que puede hacer que toda la humanidad se transforme y se renueve. Es más, es el amor, es el Espíritu Santo, amor, que hace que la faz de la tierra se recree continuamente. En otras palabras, mis hermanos, y con esto voy aterrizando y finalizando, Pentecostés es el envío de esta iglesia naciente que va a todos los confines del mundo a anunciar la buena nueva. Pero esta buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, este querigma, es la pasión, la muerte y la resurrección, misterio que es la manifestación del Dios amor. Lo que la iglesia manifiesta en el mundo, y ella tiene que ser signo de unidad por el amor. Solo el amor une, mis hermanos. Solo el Espíritu Santo puede unirnos. Por eso, vámonos, cuando haya confusión, cuando en las familias no haya entendimiento, cuando papá, mamá no se pongan de acuerdo, aunque hablen la misma lengua, aunque todos en la casa hablen español, hablen inglés,
hablen chino, hablen francés, pero a pesar de eso, no se logran poner de acuerdo, invoquen el Espíritu Santo, que Él, dice Pablo, gime en nuestro interior, en una de las segundas lecturas que se propone para estos días, para este día de Pentecostés, dice que el Espíritu Santo gime con sonidos inefables, aláletos, con sonidos que no se logran entender. Pero es que el amor es así, el amor es misterio. Y este sonido, este gemido del Espíritu en nuestro interior, es el que puede hacer que ahí en esa casa, en ese hogar, entre las familias, entre las naciones, entre los seres humanos, pueda haber entendimiento, pueda haber unidad y superar todas estas, digamos, cosas terribles que estamos viviendo en este mundo, tanto fuera, en el mundo, guerras, asesinatos, violencia, abortos, homicidios, víctimas inocentes que pagan por la soberbia, por el orgullo, por este afán del ser humano de sentirse que él es el dueño, amo y señor, incluso con el poder de la tecnología. ¿Cómo estamos nosotros en este ambiente como de zozobra, de amenaza, hasta de una guerra nuclear, por la misma soberbia? Solo el Espíritu Santo. Necesitamos invocar la presencia del Espíritu allá donde sintamos que hay confusión, tanto de manera individual, cuando tú te sientes confundido, desorientado, que no sabes qué hacer en tu vida. Invoca al Espíritu Santo. Ven, y Creador, Espíritus. Ven, Espíritu Santo, Creador, a renovar la faz de la tierra, a renovar mi vida, a renovar nuestros corazones, para que con tu amor pueda haber entendimiento entre todos nosotros. Entendimiento, como decía, entre los miembros de una familia, en un grupo de la iglesia, en la iglesia misma, que a veces también es azotada, ya no por el viento del Espíritu, sino por el viento de doctrinas extrañas, por el viento del egoísmo, por el viento del orgullo, de la vanidad, del querer ser el primero. En fin, mis hermanos, esta fiesta de Pentecostés es la fiesta en la que renovamos la faz de la tierra. El amor, que es el Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra y renueva nuestros corazones y nuestras vidas. Ya saben, pues, mis hermanos, a invocar a este Espíritu Santo allá donde hay confusión, donde no hay entendimiento, donde no se pueden poner de acuerdo los seres humanos. El Espíritu Santo puede hacer que nos entendamos, aunque hablemos diferentes lenguas, porque es un único lenguaje. Usa una especie de metalenguaje, el lenguaje del amor, el lenguaje del Espíritu. Que el Señor me los bendiga y les deseo una bella fiesta, una bella celebración de Pentecostés a todos. Que Dios les bendiga y feliz semana a todos.